Hola, Ani, buenos días, ¿me escuchas? Sí, la escucho. Ok. Nada más quería comentarte que ya te asigné las actividades del día de hoy, incluyendo el examen, para que ya puedas utilizarlo desde la plataforma. Ok, ¿Sí? sí, gracias. Vamos a esperar a ver si se integra Ana y Germán. Sí. Minutitos. Bueno, pues vamos a ir iniciando, son las 9:05, porque tal vez y se tardan un poquito más. Ahorita ya que ingresan, les voy a dar las instrucciones que vamos de la clase en sí. Vamos a iniciar con los ejercicios, ¿ok? Ok, Bueno, nos vamos a ir acá. Estos son los temas que vamos a ver. En la clase pasada terminamos hasta la de Introduce Yourself Writing. Vimos lo del verb to be, que por ejemplo, I am, I am happy, you are, we are, etc. We saw it in affirmative and negative. También vimos lo de los possessive adjectives, por ejemplo, my computer, your cousin, his nationality, her language, and like that, right? Entonces, ahora vamos a continuar pues con el mismo tema, pero en esta ocasión lo vamos a ver interrogative. De hecho, en la clase pasada tú me comentaste que para hacer preguntas, algo así, entonces es lo que vamos a ver en la clase de hoy. Vamos a ver las questions, vamos a ver adjectives and punctuation. Entonces vamos a empezar con el primero, que son las questions with be. Okay, so it says in here, questions with be. Son, are you angry? Dad, yes, I am. Estas questions with be se llaman yes, no questions. ¿Por qué? Porque la respuesta a estas preguntas siempre van a ser yes or no. Bueno, también puede haber excepciones, ¿no? Como por ejemplo, I don't know, o digamos que la mayoría de las respuestas son sí o no, porque son respuestas cortas las que se reciben a este tipo de preguntas. Entonces, en este tipo de preguntas, que son yes, no question, y de hecho en todas las preguntas, cuando hagamos una pregunta vamos a iniciar con el auxiliar, no con el sujeto. Por ejemplo, en esta oración que tengo aquí interrogativa, voy a poner aquí un ejemplo de affirmative. Negative. Entonces aquí tengo affirmative, tengo negative y aquí tengo interrogative. Entonces, una oración afirmativa va a iniciar con el sujeto y continuar con el verb to be. Una oración negativa va a iniciar con el sujeto, va a continuar con el verb to be y le vamos a agregar el not o la negación, right? Entonces,
cuando una oración es interrogativa, o sea, pregunta, se inicia primero con el verb to be. En este caso es are y no am, por ejemplo, porque le están haciendo la pregunta a esa persona directamente. Entonces, cuando estamos hablando con alguien, le hablamos de tú. Entonces, en inglés, tú es you. Entonces, el you se acompaña del verb to be are, se acompaña de la forma are. Entonces, por eso inicio con el verb to be. Are you, porque es a ti a quien te hago la pregunta, are you angry? And the answer will be with I. ¿Por qué? Porque yo soy quien está respondiendo, o sea, yes, I am. Entonces, repito, para iniciar la pregunta voy a necesitar el verb to be seguido del sujeto y pues ya el complemento que se requiera, ¿no? Y la respuesta siempre va a ser yes o no al principio, que la puedo dejar así nada más como yes or no. Ujú. Voy a agregar pues en este caso si hablo de mí, pues el I y el yes I am or no I'm not. Vamos a seguir viendo acá más ejemplos. Entonces, es de forma incorrecta decir you are angry. Sí. Ok. Puedes decir, pues, no es que sea incorrecto, pero no es pregunta, pues. Tú puedes Sí. decir you are angry como afirmación. O sea, a lo mejor tú estás Ok. viendo que la persona está enojada y le dices you are angry. Es como tú estás enojado. Ujú. Pero ya si lo quieres preguntar, entonces hay que iniciar con el verb to be. Ah, Are you angry? ¿Ok? Ujú. Hay otro tipo de preguntas, pero las vamos a ver más adelante, que se hacen, que se pueden hacer con afirmaciones, pero igual de todas maneras hay que agregar la pregunta. Entonces, siempre que sea pregunta, vamos a iniciar con el verb to be. Aquí tengo ejemplos. Questions for. Aquí tengo oraciones afirmativas que las voy a pasar a ser pregunta. You are okay. Are you okay? You are married. Are you married? She is 22 years old. Is she 22 years old? He is from Mexico. Is he from Mexico? We are students. Are we students? They are Canadian. Are they Canadian? Entonces, cuando preguntamos a alguien directamente, que pues por lo general esto pasa cuando estamos en una conversación, utilizamos el you porque le estamos preguntando directamente a la persona. Pero cuando queremos saber sobre alguien más, pues vamos a utilizar el is y pues ya dependiendo de quién quiero saber, ¿no? Por ejemplo, si le estoy preguntando a mi amigo, pero no sobre él, sino sobre otra persona, pues ya le preguntaría, oh, is she married? Es como que, ay, está casada. O is he from Mexico? Y pues el are we es como si quieres preguntar algo, tanto, o sea, que quieres preguntar algo en lo que tú estás incluido. Por ejemplo, le preguntas a alguien más, hey, are we in class? Por ejemplo, estamos en clase, are we in class? Are they para ellos. Recuerden que el they es muy versátil, pueden ser tanto ellas, ellos, mixto, o para cosas, animales, etc. Pero en plural. Entonces, aquí no viene, pero me falta con el am. Por ejemplo, a veces nos hacemos preguntas a nosotros mismos. En ese caso sería entonces, am I lost? Por ejemplo, estoy perdida, am I lost? Entonces preguntaría con el am, empezaría con el am y luego con el sujeto. Siempre iniciamos con el auxiliar seguido del sujeto. Y como les comentaba, este tipo de preguntas se conocen como yes, no questions porque las respuestas a estas preguntas van a ser cortas. Por lo general van a ser sí o no, yes or no. ¿Cómo respondería? Como tengo aquí. Yes, I am. Yes, you are. Yes, she is. Yes, he is. Yes, we are. And yes, they are. O si es una respuesta negativa, entonces sería no, I'm not. No, you are not. O no, you aren't. O no, you're not. No, she is not. No, she isn't. Or no, she's not. No, he is not. No, he isn't. No, he's not. No, we're not. No, we aren't. No, we're not. No, they are not. No, they aren't. And no, they're not. Entonces, estas tres que tengo aquí, ay, perdón, estas últimas, lo que está en azul, es exactamente lo mismo, solo que pues, por ejemplo, la primera columna
está en versión completa, o sea, are not. La segunda ya está contraída, o sea, I'm not, aren't, isn't. Y ya la tercera también está abreviada, contraída, perdón, pero de una forma diferente. They're not, is not, pero a fin de cuentas es lo mismo. Es exactamente lo mismo. Yo diría que la más común es la del medio. Sin embargo, por si les toca escuchar o ustedes quieren usarla, las tres son exactamente lo mismo e iguales de útiles, ¿no? O sea, no es como que una se usa en un contexto y otra en otro. Aunque, por ejemplo, si estás en un contexto formal, ya sea, no sé, dando un speech de algo o redactando, o sea, escrito, probablemente sí se vea un poquito más formal hacerlo de forma completa. Por ejemplo, Germán, que me comentabas que eres médico, a lo mejor en tu especialidad te toca hacer ensayos o no sé, suponiendo, ¿no? Que los tengas que hacer en inglés. Ahí sí sería mejor utilizar las formas completas. O sea, se ve, digamos que se ve informal utilizar las formas contraídas en escritos formales. Pero al momento de hablarlo, pues no hay en sí una diferencia muy notable al usar uno o el otro. O sea, no es como que se considere descortés o informal utilizar las formas contraídas. De hecho, es lo más común. Y luego tenemos, bueno, les comentaba que estas se conocen como yes, no questions, porque las respuestas a esto por lo general van a ser yes or no. Si yo te pregunto, are you married? ¿Estás casado? Pues ¿qué vas a decir? Yes, I am, or no, I'm not. No es tanto una pregunta que requiera información completa. Entonces, para ese tipo de preguntas, o sea, cuando yo quiero información, existen las WH questions. Las WH se conocen así porque si se fijan, todas o la mayoría empiezan con WH. Solamente la de how no empieza con WH, pero la pronunciación es exactamente, o bueno, muy parecida. Por ejemplo, la primera que es where, how, where, la pronunciación de la WH es como si fuera una J, pero suavecita, digámoslo así, es como where, porque no es where, ni tampoco es where. O sea, no se pronuncia como una G, pero tampoco como una J. O sea, es como que entre medio, así, no como where. Where are you from? Where are you from? Entonces, how old are you? El how y el where, en este contexto, en este tipo de preguntas, pues la H suena así como si fuera una J. Where, how, what, who, where. Entonces, aquí me faltan, voy a poner acá, me faltan otro tipo de WH questions porque nada más tengo where, tengo how, tengo what y tengo who. Pero también existe when y también existe which. Entonces, la de where significa dónde. How, el how es muy versátil, o sea, se puede combinar de diferentes maneras, pero el how solo, que aquí no lo tengo solo, pero el how solo significa cómo. Lo voy a poner acá abajo. Pero el how también puede ser así, how solo, puede ser how many, puede ser how much, puede ser how often, etcétera. Pueden encontrar el how de diferentes maneras. Pero el how old are you, el how old, digamos que el how se combina con otras palabras, se convierten en una sola pregunta. Entonces, el how old significa, estás hablando de edad. Cuando usas la expresión how old, estás hablando de cuántos años. Entonces, how old are you, ya es cuántos años tienes tú, cuántos años tienes. How old is she, cuántos años tiene ella. How old is he, cuántos años tiene él. Así sucesivamente. El what significa qué, pero también puede significar cuál. ¿En qué contexto? Bueno, en el contexto de que, por ejemplo, no sé, yo tengo algo en general. Supongamos que pues hay muchísimos colores, ¿no? Entonces yo quiero preguntar, what is your favorite color? ¿Cuál es tu color favorito? What is your favorite color? Entonces voy a usar what. Les digo esto porque más adelantito vamos a ver otra palabra que significa cuál también. Bueno, aquí tenemos que es qué y es
cuál, ¿no? Dependiendo lo que estés preguntando. También tenemos who, que significa quién. Pues el where ya habíamos quedado que era dónde. El when es cuándo. El which es cuál. Pero a diferencia del what, el which es cuando es algo específico. Por ejemplo, regresemos a la pregunta de what is your favorite color. Las opciones que yo tengo para escoger un color son muchísimas, o sea, hay infinidad de colores, entonces yo te puedo decir cualquier color de toda la gama de colores que existe. Y el which se enfoca ya más específico. Si yo te pregunto, which is your favorite color, es porque muy probablemente te estoy dando opciones. O sea, cuando tú das las opciones y ya lo manejas a algo más específico, es más apropiado usar el which, porque el which es cuál, pero en cuanto a ciertas opciones. O sea, por ejemplo, si yo pregunto, which one do you prefer? ¿A cuál prefieres? Eso quiere decir que yo te voy a estar mostrando las opciones o tú ya sabes entre qué opciones vas a elegir. O sea, el which es más específico para la elección. Y el what es general. O sea, el what lo usas como cuál cuando las respuestas pueden ser muchas. O sea, puedes escoger entre muchos y yo no te estoy dando las opciones. O sea, ya existen, por así decirlo. Y el which ahí sí es para escoger entre ciertas opciones, ¿no? Ahora me voy a la del how. El how, como les comentaba ahorita, el how solo, así solo el how, sin ninguna otra combinación, significa cómo. Por ejemplo, how are you? ¿Cómo estás? How is your mother? ¿Cómo está tu mamá? How is this? ¿Cómo es esto? Pero el how, como les decía ahorita, se puede combinar con diferentes palabras para preguntar diferentes cosas, como de how old, que es cuántos años, refiriéndose a la edad, no refiriéndose a cuántos años dura algo. Por ejemplo, para preguntar ese tipo de cosas de cuántos años, pero no de edad, utilizo el how many. How many years does a turtle live? Por ejemplo, ¿cuántos años dura una tortuga? Entonces, el how many es cuántos, pero en contables. Tenemos sustantivos contables y no contables. Entonces, para las cosas que se pueden contar, utilizo el how many. Para las cosas que no se pueden contar, como las emociones, como los precios, por ejemplo, el dinero, porque pues a veces puedo contar billetes, por ejemplo, pero no puedo contar el dinero en sí. Entonces, utilizo el how much. Por ejemplo, el how much es muy útil o muy común de usarlo cuando vas a las tiendas y quieres saber el precio de algo. How much is this? How much is the sweater? How much is it? ¿Cuánto es? Entonces el how much lo utilizo para contextos no contables y el how many para cosas contables. Por ejemplo, how many apples do you eat a day? How many glasses of water? Aquí la diferencia entre el how much y el how many. How many glasses of water? ¿Cuántos vasos de agua? How many glasses of water do you drink a day? ¿Cuántos vasos de agua te tomas al día? O how much water do you drink a day? ¿Cuánta agua tomas al día? Porque el agua no la puedo contar, pero los vasos sí. Entonces, si voy a preguntar sobre algo que puedo contar, como cuántos vasos, pues uso el how many. Si voy a preguntar en general cuánta agua tomas, pues uso el how much. Entonces, el how much es cuántos, pero no contables, y el how many, cuántos, pero en contables. How often, ¿qué tan seguido? How often do you exercise? How often do you visit your mother? How often es qué tan seguido. Y yo les estoy mostrando algunos ejemplos, porque en realidad el how tiene muchas otras combinaciones que pueden ir apareciendo y probablemente las vayamos agregando en las futuras clases. Entonces, estas son, digamos, las más comunes y las más útiles, por así decirlo. Entonces, ya con este tipo de preguntas, las respuestas no van a ser, o me falta una que también es muy útil, que es la de why. La voy a agregar aquí. Y why significa por qué. Por ejemplo,
Why did you go to, why did you go home? ¿Por qué te fuiste a tu casa? Why did you go home? El why significa por qué y se responde answer with because. El because también significa por qué, pero esto lo utilizo ya en respuesta, no en pregunta. Si yo quiero preguntar, voy a usar el why. Si quiero responder, voy a usar el because. Porque los dos tienen, digamos, la misma traducción, entonces para no confundirme, el because es respuesta y el why es pregunta. Entonces, como les comentaba ahorita, estas son las preguntas más comunes que puedo encontrar y me van a ser muy útiles al momento de hacer preguntas. Y me van a dar como respuesta información. O sea, no voy a obtener una respuesta de sí y no ante estas preguntas. Entonces, por ejemplo, si yo te pregunto, where are you from? Pues ya responderías, I am from Mexico, I am from Obregón, I am from Santana, wherever, right? How old are you? Pues ya me dirías tu edad, no me dirías yes, o no me dirías no. Entonces ya recibiría información de respuesta. Ok, do you have any question till here? ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, teacher. Ok, si se fijan, a pesar de que tengo pues cuando es una pregunta de información, o sea que voy a utilizar una WH question como estas, pues va a ir al principio, ¿no? Pero enseguida, o sea, digamos que hasta aquí esto es una yes, no question. Bueno, no tiene sentido que pregunte are you from, pero por ejemplo, is our class? Sí puede ser una pregunta. Es nuestra clase, is our class, is our teacher, es nuestra maestra. Entonces yo al momento de agregar el where, ya cambio la pregunta. Entonces, después de la WH question, tengo que colocar el verb to be. O sea, sigue el mismo orden de verb to be, que puede ser auxiliar, porque también puedo hacer preguntas con las WH question, con el do, con el did, o sea, dependiendo del tense, en el presente, en el pasado, en el futuro. Entonces, el are, el verb to be, es un auxiliar, se conoce como un verbo auxiliar. Entonces, después de colocar la WH question, iría el verb to be o el auxiliar que quiero utilizar, ¿no? Y ya después el sujeto. Entonces, les comento esto porque a veces podemos preguntar, where you are from. Entonces, lo correcto es iniciar con el verb to be. Where are you from? How old are you? No decir how old you are. Entonces, hay que poner, o sea, hay que revertirlo. Para pregunta, primero se coloca el auxiliar y luego el sujeto. Y ya para respuesta, ahí sí va primero el sujeto y luego el auxiliar. I am from Mexico. I am 29 years old. My email is. Entonces, las respuestas a este tipo de preguntas se responden, pues, dependiendo de lo que sean preguntando, ¿no? Porque siempre, o sea, haz de cuenta que cuando te hagan una pregunta aquí, ahorita que estamos empezando a practicar y todo esto, hay que observar con qué nos están haciendo la pregunta. O sea, si es una pregunta en pasado, una pregunta en futuro, una pregunta en presente, porque de ahí va a depender mi respuesta. Si me hacen una pregunta en futuro, pues obviamente voy a responder en futuro. Si me hacen una pregunta algo del pasado, pues voy a responder con algo del pasado. En este caso, las preguntas son con el verb to be, lo que significa que voy a responder con el verb to be. Entonces, I am, my address is, porque is verb to be, remember that. What are their jobs? They are. Who is our teacher? Oh, it is, or he is. Where is our class? Our class is. Entonces, si me preguntan con el verb to be, respondo con el verb to be. Vamos ahora a practicar. ¿Preguntas hasta aquí? ¿No? Ok. No, ninguna. Thank you. Voy a borrar y vamos al ejercicio. Ani, al momento de que igual, no sé si estás en el teléfono o en la computadora, en este momento, tú al momento de darle clic acá abajo, como vimos la clase pasada, ya te debería de abrir el ejercicio. ¿Sí me puedes confirmar, por favor? Yo estoy en el teléfono.
Pero, Germán, tú no tienes licencia, ¿no? Entonces sería abrir el ejercicio. Se supone que ya lo debes de tener. ¿Me puedes confirmar si ya lo tienes? Sí, aquí lo tengo. Ah, ok, ya lo abriste. Sí, es el ejercicio 2 era, ¿verdad? Ah, es el de Questions with B. Lo voy a abrir aquí. Así es como te debería de aparecer a ti, Germán. Bueno, ahorita que cargue. Así, es este. Ok. Es que son como, me mandaron varios, muchos. Entonces, Ah, en busca Word. este. El que tiene la imagen de la playa. Además que viene ejercicio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A ver, permítame. ¿Cuándo te mandaron este correo? A ver, el fin pasado, ¿verdad? Sí. Ahí te digo cuál es. Es el ejercicio 9. Exercise, dice exercise 9. Ah, aquí está. Listo. Ya está. A ver, yo no le entiendo. Dice, nice to meet you, y luego dice número 1, ¿no? Y luego en el número 2 dice my family. A ver, ahí voy contigo. Ah, bueno. Estás en el celular, ¿verdad? Sí. Ok, entonces te vas al... Aquí, en donde está el menú. Ahí. Donde está el menú, te vas a 1.3 Grammar Questions with B. Mm, Que sería este. questions with B. Ajá. Ok, ya, aquí está. Entonces te vas hasta abajo y le das clic en el exercise y ya te aparecería así. Ok, ya. ¿Sí? Muy bien. Sí. Entonces ahí vas a responder tú, Ani, Ujú. y pues Germán, a ti te aparecería así como lo tengo yo aquí, ¿ok? Sí. Tengo aquí, voy a hacer con ustedes uno y les voy a dar chance de que lo hagan después individuales, porque tú, Ani, me lo tienes que enviar. Entonces ya después compartimos las respuestas para ver si nos quedó claro cómo estructurar la pregunta, o sea, cómo acomodarla, ¿ok? Okay. Tengo aquí este ejemplo. Tengo where, tengo the beach y tengo is. Entonces, les comentaba que cuando voy a hacer pregunta, pues inicio con la pregunta en sí, que en este caso es where, y continúo con el verb to be. ¿Cuál es el verb to be de estas tres palabras? El is. Entonces sería, where is, y luego the beach, ¿dónde está la playa? Vamos a la B. Letter B. Entonces, aquí tengo how old y tengo, tengo is the dog how old. ¿Cómo iniciaría esta pregunta de forma correcta? How old is the dog? Very good. How old is the dog? Entonces, así tendría que quedar. Les voy a dar, pues ustedes me dicen cuando terminen, porque nada más son dos, para que terminen el ejercicio de las preguntas. Entonces, las preguntas son hasta la H, ¿no? Hasta la H, para que me vayan esperando. Terminan hasta la H, realizamos el ejercicio hasta la H y luego ya continuamos. ¿Me escuchan bien? Se corta poco. Ok, les voy a escribir en el chat un mensaje, porque me pasa esto a veces.